Enfermedades gingivales son una amplia familia de patologías diferentes y complejas que se encuentran confinadas en encía y son resultado de diferentes etiologías. El interés por las alteraciones gingivales no se basa tanto a su gravedad, sino más bien en la prevalencia que se encuentra en la población. Poncio International de la American Academy of Periodontology en 1999 se revisó la clasificación de las enfermedades periodontales y se acordó incluir una categoría que hiciera alusión a los problemas únicamente localizados a nivel gingival, aquellos que acontecen únicamente sobre la encía y cuya extensión no afecta estructuras adyacentes. Esta clasificación pretende hacer una diferenciación entre las principales enfermedades gingivales, distinguiendo aquellas causadas o inducidas por la presencia de placa bacteriana de las que no. En las primeras, la placa bacteriana está presente al inicio de la patología y en las no inducidas por placa bacteriana, la patología no se da si la placa no está presente, pero cabe la posibilidad de que al mismo tiempo una serie de condiciones locales o sistémicas puedan incrementar la respuesta del huésped ante dicho ataque. De este modo, la lesión gingival tenga que hacer una hiperrespuesta por parte del paciente. También cabe mencionar que al referirse a todos estos cuadros bajo el nombre de gingivitis podría dar lugar a una confusión. En realidad, el término gingivitis hace referencia al carácter inflamatorio que predomina en estas patologías. No debería emplearse para denominar todos los problemas de la encía. Para ello, la clasificación de 1999 establece que lo más correcto es emplear el término enfermedades gingivales, por lo que a continuación se les explicará la clasificación de enfermedades gingivales. Enfermedades gingivales. Estas se van a dividir en dos grupos, grupo A y grupo B. Las del grupo A son enfermedades inducidas por placa bacteriana y de grupo B son no inducidas por placa bacteriana. Algunos ejemplos de las enfermedades del grupo A, por mencionar, son de sistema endocrino, que entra lo que es la diabetes mellitus, la pubertad, ciclo menstrual, embarazo, leucemia, etc. Otros factores anatómicos entraría lo que son las obturaciones desbordantes, fracturas radiculares, reabsorciones cervicales y perlas del esmalte. Enfermedades modificadas por medicamentos pueden ser inducidas por drogas, agrandamiento gingival, gingivitis por anticonceptivos orales y asociadas por una mala nutrición. Las del grupo B, que son no inducidas por placa bacteriana, existe por lesiones asociadas a Treponema pallidum o por Streptococcus mutans, entre otras. Las enfermedades de origen viral se clasifican por herpes virus, gingivitis estomatitis, herpética primaria, varicela zoster, etc. Por enfermedades de origen fúngico está lo que es la cándida, la histoplasmosis, entre otras. Por lesiones gingivales de origen genético encontramos lo que es la fibromatosis gingival, hereditario, entre otras. Y de condiciones sistémicas vamos a tener las alérgicas a materiales dentales y desórdenes mucocutáneos. El agrandamiento gingival inducido por medicamentos se define como el crecimiento anormal de la encía a nivel de la papila interdental, extendiéndose progresivamente al margen gingival de los dientes involucrados, generalmente en lo que son las caras vestibulares, linguales o palatinas. Aunque los mecanismos biológicos responsables del agrandamiento gingival inducido por medicamentos aún no están bien establecidos, su etiología se considera multifactorial. Dentro de los factores asociados encontramos lo que es la edad, el género, la predisposición genética y condiciones locales como puede ser la presencia de la placa bacteriana y la inflamación gingival. Los medicamentos asociados a esta condición se clasifican en tres grupos: en los anticonvulsivantes, en los inmunosupresores y los bloqueadores de los canales de calcio.
En la actualidad se ha identificado alrededor de 20 medicamentos que los encuentran como agentes causantes del agrandamiento gingival. Se estima que el 5% de la población adulta estadounidense consume alguno de estos medicamentos. La génesis del agrandamiento gingival inducida por medicamentos no es clara. Se considera que el mecanismo de acción común se relaciona con el metabolismo del calcio celular en la modulación de la producción celular de la colagenasa, lo cual conlleva a que los fibroblastos sinteticen una forma inactiva en esta enzima, aumentando la matriz extracelular. Las 4 manifestaciones clínicas del agrandamiento gingival aparecen dentro de los 3 primeros meses después de que el paciente empezó a iniciar un tratamiento con estos medicamentos que se encuentran asociados a esta enfermedad. El agrandamiento comienza en lo que es la papila interdental y es más común verlo en las superficies vestibulares de los dientes anteriores. Las lesiones gingivales pueden tener una apariencia inflamada o fibrótica dependiendo de la presencia de los factores locales que induzcan la inflamación. El agrandamiento fibrótico suele limitarse en lo que es la encía de herida, pero puede extenderse coronalmente y puede interferir con lo que es la oclusión, la masticación y el lenguaje. Aunque puede presentarse en un periodonto con o sin pérdida ósea, no se asocia con pérdida de inserción. Los síntomas de la gingivitis medicamentosa es el enrojecimiento y ensachamiento de las encías. En casos más graves existe lo que es sangrado, ardor y escozor. Puede llegar a agravarse y convertirse en lo que es una periodontitis dental, produciendo esta la destrucción del hueso alveolar. En cuanto a las zonas afectadas en boca, pueden aparecer en cualquier zona. No solo el tipo de fármaco puede explicar este tipo de gingivitis, sino existen otros factores como es la edad del paciente, dosis administradas del fármaco, duración del tratamiento, concentraciones que alcance el fármaco en sangre y el biofil que exista. ¿Y cuáles son los medicamentos causantes? Bueno, los medicamentos causantes de gingivitis son determinados medicamentos como los anticonvulsivantes. Ejemplo de esto tenemos la fenitoneína. Los inmunosupresores, ejemplo de esto tenemos la ciclosporina A. Y los bloqueadores de calcio, de estos tenemos 3 ejemplos, que es el nifedipino, el verapamilo y el diltiazem. Estos medicamentos, con la ayuda de la placa bacteriana, son capaces de generar deformaciones en la encía, empezando mayormente por la parte anterior en las papilas interdentarias. Y después de esto se extiende por el margen gingival, teniendo mayor prevalencia en personas jóvenes. Y aunque existe variaciones inter e intrapaciente, suele manifestarse la gingivitis medicamentosa a los 3 meses de uso del fármaco. Yo les voy a hablar sobre la prevención y el tratamiento. La hiperplasia gingival por medicamentos es un proceso patológico que requiere un tratamiento combinado. En primer lugar, es importante evitar cuando sea posible el empleo de los medicamentos que la originan o bien reemplazarlos por alternativas que presenten una eficacia similar. Así como la fenitoína podría sustituirse por un antiepiléptico que presente una baja incidencia de hiperplasia gingival, como es la carbamazepina o el ácido valproico. La ciclosporina se podría sustituir por tacrolimus y los antagonistas del calcio por otras alternativas que no se asocien a la hiperplasia gingival. En los casos en los que no sea posible retirar o sustituir el medicamento que origine la hiperplasia gingival, puede realizarse una gingivectomía. No obstante, al no poder retirar el agente causal tras la intervención quirúrgica, puede aparecer recidivas a los 3 a 6 meses o incluso al año. Por ello, los controles posoperatorios frecuentes de salud periodontal contribuirán a prevenir o minimizar la recurrencia de las lesiones. Aunque la asociación entre placa bacteriana y el desarrollo o gravedad de la hiperplasia gingival es controvertida,
las medidas higiénicas bucodentales estrictas y las visitas regulares al dentista para la limpieza del sarro podrían reducir la gravedad de la hiperplasia, considerando a estas medidas como coadyuvantes, pero nunca como determinantes en el tratamiento de la enfermedad. Es importante informar a los pacientes del posible efecto adverso, así como de las medidas preventivas que estarían indicadas para la reducción de la gravedad de las lesiones, como es la higiene bucodental estricta y revisiones dentales para la limpieza del sarro. Como conclusiones podemos decir que la hiperplasia gingival asociada a medicamentos es una reacción adversa que aparece tras el uso sistémico de fenitoína, ciclosporina y antagonistas del calcio, principalmente. Aunque su etiología es desconocida, la presencia de inflamación gingival y de placa dental constituye un factor de riesgo que contribuye al desarrollo de la misma. En el tratamiento y prevención de la hiperplasia gingival, en primer lugar es importante evitar cuando sea posible el empleo de los medicamentos que la originan o bien reemplazarlos por alternativas que presenten una eficacia similar, así como las medidas higiénicas bucodentales estrictas, considerando la gingivectomía en casos en los que no sea posible retirar o sustituir el medicamento causante.